El origen de la esclavitud de los negros, un ensayo de Howard Williams, Washington, D.C. Cuando Colón, en representación de la monarquía española, descubrió el Nuevo Mundo en 1492, desencadenó la larga y amarga rivalidad internacional sobre las posesiones coloniales, una rivalidad para la que después de 4 siglos y medio todavía no se ha encontrado solución. Portugal, que había iniciado el movimiento de expansión internacional, reclamó los nuevos territorios con el argumento de que se hallaban comprendidos dentro de los alcances de una bula papal de 1455. En esta se le autorizaba a reducir a servidumbre a todos los pueblos infieles. A fin de evitar controversias, las dos fuerzas buscaron un arbitraje y en tanto naciones católicas se dirigieron al Papa, movimiento natural y lógico en una época en que las reclamaciones universales del papado no habían encontrado todavía el desafío de individuos y gobiernos. Después de examinar cuidadosamente las reclamaciones rivales, en 1493 el Papa emitió una serie de bulas papales que establecían una línea de demarcación entre las posesiones coloniales de los dos estados. El este correspondió a Portugal y el oeste a España. La división no satisfizo, sin embargo, las aspiraciones portuguesas y en el año siguiente las partes contendientes llegaron a un convenio más satisfactorio, el Tratado de Tordesillas, que ratificaba la sentencia papal que permitía a Portugal la posesión de Brasil. Ni el arbitraje papal ni el pacto formal proponían compromisos con otras potencias y ambos fueron en efecto repudiados. El viaje de Caboto a Norteamérica en 1497 fue de inmediata respuesta de Inglaterra a la división. Francisco I de Francia pronunció una célebre protesta: el sol brilla tanto para mí como para los demás. Me agradaría mucho ver cuál es la cláusula en el testamento de Adán que me excluye de una participación en el mundo. El rey de Dinamarca rehusó aceptar el fallo del Papa en lo que se refería a las Indias Orientales. Sir William Cecil, el famoso hombre de Estado isabelino, negó el derecho del Papa a dar y tomar reinos y a quien quiera que le gustase. En 1580 el gobierno inglés reclamó el principio de ocupación efectiva como el principio determinante de la soberanía. Por lo tanto, en el lenguaje del momento, no había paz debajo de la línea ecuatorial. Se trataba de una discusión, en las palabras de alguien que fue más tarde gobernador de Barbados, sobre si el rey de Inglaterra o el de Francia habría de ser el monarca de las Antillas, ya que el rey de España no podría conservarlas por mucho tiempo. Inglaterra, Francia e incluso Holanda comenzaron a desafiar el eje ibérico, reclamaban un lugar bajo el sol. El negro también iba a tener su lugar, aunque no lo perdiera. Era el sol abrasador de las plantaciones de azúcar, tabaco y algodón del Nuevo Mundo. Según Adam Smith, la prosperidad de una nueva colonia depende de un simple factor económico: abundancia de tierra buena,
las posesiones coloniales británicas hasta 1776 pueden ser divididas, no obstante, y a grandes rasgos, en dos tipos. El primero era el de la economía confiada en sí misma y diversificada de los pequeños granjeros, simples arañadores de tierra, como los llamara despectivamente Gibbon Wakefield, que vivían en un suelo que, como se describiera Canadá en 1840, no era una lotería con unos pocos premios exorbitantes y un gran número de espacios en blanco, sino una inversión cierta y segura. El segundo era las colonias que presentaban facilidades para la producción en gran escala de artículos básicos para los mercados de exportación. En la primera categoría entraban las colonias norteñas del gran territorio americano. En la segunda, las colonias de tabaco continentales y las islas azucareras del Caribe. En este último tipo de colonias, tal y como señaló Merivale, la tierra y el capital resultaban igualmente inútiles a menos que pudiera contarse con mano de obra. Vale decir que la mano de obra debía ser constante y debía trabajar o hacerse que trabajara en cooperación. En tales colonias, el rudo individualismo del granjero de Massachusetts, que practicaba una agricultura intensiva y arrancaba con el sudor de su frente miserables ganancias a un suelo mezquino, debía ceder ante el grupo disciplinado del gran capitalista que practicaba la agricultura extensiva y producía a gran escala. Sin esa compulsión, el trabajador acabaría por ejercitar su natural inclinación a trabajar su propia tierra y a realizar la faena por cuenta propia. Con frecuencia se relata la historia del gran capitalista inglés Mr. Peel, quien llevó con él 50,000 libras esterlinas y 300 trabajadores a la colonia Swan River en Australia. Su plan consistía en que sus trabajadores realizaran sus tareas para él, al igual que lo hacían en el viejo terruño. Llegados a Australia, sin embargo, donde la tierra abundaba demasiado, los hombres prefirieron trabajar por cuenta propia como pequeños propietarios, en lugar de hacerlo por un salario bajo las órdenes del capitalista. Australia no era Inglaterra y el capitalista se quedó sin un sirviente que le hiciera la cama y le fuera a buscar agua. En las colonias del Caribe, la solución a esa dispersión y al arañamiento de la tierra fue la esclavitud. La enseñanza de la temprana historia de Georgia es instructiva. Impedidos de emplear el trabajo de esclavos por la prohibición de administradores que en algunos casos poseían sus propios esclavos, en otras colonias los colonos de Georgia se hallaban, como dijera Whitefield, en la situación de personas cuyas piernas estuvieran atadas y recibieran la orden de caminar. Así, los magistrados de Georgia apuraban brindis por la única cosa necesaria, la esclavitud, hasta que la prohibición fue levantada. Aunque se tratara de un recurso odioso, como lo llamó Merivale, la esclavitud era una institución económica y de primera importancia. Había sido la base de la economía griega
y había edificado el imperio romano. En los tiempos modernos proveía el azúcar para el té y las tazas de café del mundo occidental. Produjo el algodón que sirvió de base al moderno capitalismo. Constituyó las islas de América del Sur y del Caribe. Vista con perspectiva histórica, forma parte de ese cuadro general del duro tratamiento hacia las clases no privilegiadas, de las despiadadas leyes para los pobres y de las severas leyes feudales, así como de la indiferencia con la que la naciente clase capitalista comenzaba a calcular la prosperidad en términos de libras esterlinas y se iba acostumbrando a la idea de sacrificar la vida humana a la deidad de la producción ampliada. Adam Smith, campeón intelectual de la clase media industrial, con su recién descubierta doctrina de la libertad, propagó más tarde el argumento de que era en general el orgullo y el deseo de poder del amo lo que conducía a la esclavitud, y que en aquellas tierras en las que se empleaba a los esclavos, el trabajo libre sería más provechoso. La experiencia universal demostraba de manera concluyente que el trabajo hecho por esclavos, aunque parezca que solo cuesta su manutención, es a fin de cuentas el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que el de comer lo más posible y trabajar lo menos posible. Adam Smith trataba de este modo en términos de una proposición abstracta lo que es una cuestión específica de tiempo histórico, lugar, trabajo y suelo. La superioridad económica del trabajo de los hombres libres contratados sobre el trabajo de los esclavos es obvia aún para el propietario de esclavos. El trabajo de los esclavos se obtiene de manera forzada, es poco hábil, carece de versatilidad. En igualdad de otras condiciones debería preferirse a los hombres libres, pero en las etapas iniciales del desarrollo colonial las otras condiciones no eran iguales. Cuando se adoptó la esclavitud, no se adoptó como una elección frente al trabajo libre. No hubo elección en absoluto. Las razones para adoptar la esclavitud, escribió Gibbon Wakefield, no provienen de circunstancias morales sino económicas. No se relacionan con el vicio y la virtud, sino con la producción. Con la limitada población europea del siglo XVI, los trabajadores libres necesarios para cultivar materias primas como el azúcar, el tabaco y el algodón en el Nuevo Mundo no podían ser obtenidos en cantidades adecuadas para permitir una producción a gran escala. Para esto era necesaria la esclavitud, y para obtener esclavos los europeos se dirigieron primero a los aborígenes y luego a África. Bajo ciertas circunstancias, la esclavitud presenta algunas ventajas obvias. En el cultivo de productos como el azúcar, el algodón y el tabaco, donde el coste de producción se ve apreciablemente reducido en unidades más vastas, el propietario de esclavos, con su producción a gran escala y su cuadrilla de esclavos organizada, puede obtener más provecho en el uso de la tierra que el pequeño granjero o campesino propietario. Para tales materias primas, las vastas ganancias bien pueden soportar los gastos del trabajo ineficaz de los esclavos. Cuando todo el conocimiento requerido es un simple asunto de rutina, constancia y cooperación en el trabajo, la esclavitud resulta esencial hasta que,
Como consecuencia de la importación de nuevos reclutas y de su alimentación, la población alcanza cierto grado de densidad y la tierra disponible para la apropiación ha sido ya toda ella distribuida. Cuando se llega a esta etapa y solo entonces los gastos de esclavitud productivos e improductivos representados por el coste y la manutención de los esclavos exceden el coste de los trabajadores contratados. Como escribiera Merivale, el trabajo de los esclavos es más caro que el trabajo libre en los casos en que se puede procurar abundancia de trabajo libre. Desde el punto de vista del productor, el peor defecto de la esclavitud radica en el hecho de que agota rápidamente el suelo. El plantel de mano de obra de bajo nivel social, dócil y barato, puede ser sometido solo por medio de su degradación sistemática y por el deliberado esfuerzo para suprimir su inteligencia. La rotación de los cultivos y el cultivo científico son, por lo tanto, ajenos a las sociedades esclavistas, como observó Jefferson acerca de Virginia. Nosotros podemos comprar un acre de tierra nueva más barata de lo que nos costaría cultivar una usada. El colono esclavista en la pintoresca nomenclatura del sur es un matador de tierras. Este serio defecto de la esclavitud puede ser contrabalanceado y pospuesto durante un tiempo si el suelo fértil es prácticamente ilimitado. La expansión es una necesidad de las sociedades esclavistas. El poder esclavista requiere siempre nuevas conquistas. Es más provechoso, escribió Merivale, cultivar suelo nuevo por el caro trabajo de los esclavos que uno exhausto por el trabajo barato de hombres libres. Desde Virginia y Maryland hasta Carolina, Georgia, Texas y Medio Oeste, desde Barbados hasta Jamaica, Santo Domingo y luego Cuba, la lógica era inexorable y única. Se trataba de una verdadera carrera de relevos. El primero en partir pasaba el bastón involuntariamente, por cierto, a otro competidor y luego quedaba rezagado. La esclavitud en el Caribe ha sido además estrechamente identificada con el negro. Se dio así un giro racial a lo que básicamente constituye un fenómeno económico. La esclavitud no nació del racismo. Más bien podemos decir que el racismo fue la consecuencia de la esclavitud. El trabajador no libre en el Nuevo Mundo fue moreno, blanco, negro y amarillo, católico, protestante y pagano. El primer ejemplo del tráfico de esclavos y trabajo de esclavos desarrollado en el Nuevo Mundo afectó en términos raciales no a los negros sino a los indios. Los indios sucumbieron rápidamente al trabajo excesivo que de ellos requería, a la dieta insuficiente, a las enfermedades de los blancos y a su falta de capacidad para acomodarse a la nueva forma de vida. Acostumbrados a la vida en libertad, su constitución y temperamento no se adaptaban bien a los rigores de la esclavitud en las plantaciones. Como escribía Fernando Ortiz, someter al indio a las minas, a su trabajo monótono, malsano y severo, sin sentido tribal, sin ritual religioso, era como arrebatarle el sentido de su existencia. Era esclavizar no solamente sus músculos, sino también su espíritu colectivo. El visitante de Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana, en nombre actual de la mitad de la isla, antes conocida como la Española, puede contemplar una estatua de Colón en la figura de una mujer india que escribe agradecida. Así reza la leyenda. ¿Qué pasa?